último viaje que hiciste así, digamos, Gran viaje, sí. gran viaje? ¿Fue de 3 meses? Fueron en total 6 meses, que fue cuando me recibí de antropólogo. Me había prometido a mí mismo hacerme de autorregalo, hacer un viaje antropológico ¿Qué? largo. Tomé licencia en mis 2 laburos y me fui 6 meses. Estuve 3 meses en India y después la idea original del viaje era desde India cruzar a Pakistán y desde Pakistán cruzar a Irán, que son dos países bastante con ciertos conflictos y que son difíciles de acceder justamente por estar en conflicto armado o por tener un régimen muy cerrado de gobierno. Y bueno, terminó pasando que no pude ir a Pakistán porque hubo un conflicto armado entre Pakistán e India justo en esa época, y entonces no me permitieron la visa de Pakistán porque yo venía de India. Y después en Irán iba a ir, y fue justo en el anterior mandato de Trump, donde también hubo una escalada de violencia y sobre todo discursiva, que parecía que se venía una guerra. Creo que Irán bajó un dron de Estados Unidos, Trump tuiteó que iba a atacar Irán y yo estaba a una semana de ir. Y dijiste, Y mi vieja me dijo, ¿estás seguro? ¿Por qué no te vas a otro lugar más tranqui? Y yo dije, y la verdad que yo sentía que no iba a pasar nada. De hecho, al final no pasó nada, no hubo escalada, porque son dos países que tienen arsenal nuclear, entonces no es tan fácil que entren en guerra porque se pudre todo. Es como medio disuasivo. Pero dije, la verdad, va a estar toda mi familia preocupada. Yo voy a estar ahí pensando que van a estar todos preocupados. Quizás por cómo viajo hay días que no tengo señal, que no me puedo poner en contacto. Voy a estar mal yo por ellos van a estar mal. Y bueno, corté por lo sano y no fui. Y me terminé yendo a Turquía y después a Marruecos. Así que fue India, Turquía, Marruecos y después unos días en España antes de volver. Pero sí, ese fue el último gran viaje. y me, me dio risa lo que me contabas de esta conversación con tu amigo, porque al fin y al cabo tiene un punto en el sentido de que era mucho tiempo y son experiencias como muy maleables, digamos. Eh, ¿Cómo vivió a tu alrededor esa decisión de decir, quiero hacer este viaje? Supongo que igual ya tu personalidad se fue forjando a eso, pero y Sí. también eh, tu toma de decisión en el sentido de estoy decidido a hacer esto, sabiendo que dejo cosas de lado, digamos. ¿Cómo viviste eso? No, el entorno, la verdad que yo estaba bastante curado de espanto porque, bueno, desde que cumplí los 18 años, que siempre viajé de mochilero, eh, hice otros viajes arriesgados, si se quiere, como ir al Amazonas solo. Hice viajes a la montaña, donde estuve eh, 7 días aislado en la montaña, o otro viaje como 13 días caminando en la montaña, en los que no podía dar señales de vida, y digamos que mi familia un poco ya estaba acostumbrada y no se preocupó. Bueno, salvo cuando dije que iba a ir a estos países. No, la verdad es que no creo que les haya resultado muy grato, pero ya medio que saben que no me... Yo no sé Claro. de qué manera construir cierta coraza de que no me rompa las pelotas. O sea, no lo digo orgulloso porque está bueno que se preocupen por uno, pero bueno, creo que ya sabían que a mí me gusta eso y también confían en mi criterio a la hora de moverme y de tomar decisiones. Y la verdad que sentía que estaban tranquilos. Obviamente, bueno, las madres siempre se van a preocupar. Mi vieja igual es súper tranqui, como que la verdad que es una madre cero protectora. Entonces no sé en su intimidad cómo lo vivió, pero por lo menos no me transmitían mucha preocupación. Y bueno, mis amigos también sabían que esto a mí me mueve y me interesa, y les parecía también divertido, y yo iba subiendo historias a redes sociales y iba mostrando las cosas que iba viviendo, y en general a la gente le parecía copado o divertido. Y me olvidé la segunda parte de la pregunta, ¿cómo me veía a mí mismo con las Sí, decisiones? claro, la toma de decisión de también como a nivel sentimental vos de decir, dejo muchas cosas de lado, quizás proyectos, personas, alguna relación. Justo en ese momento también era
un poco como un escape, ¿no? Cuando uno termina una carrera universitaria, lo he visto en un montón de amigos, te agarra como una crisis, porque, bueno, vos terminás el colegio y decís, bueno, voy a estudiar esto. Por más que labures mientras estudias, y bueno, cuando termino de estudiar, ahí es donde empiezo a construir mi proyecto profesional, laboral, y yo no tenía idea qué quería hacer. Es más, cuando estudiaba ingeniería decía, la verdad que no me veo como ingeniero. Y cuando empecé antropología, el primer año o al segundo año me fui a un congreso de antropología, que sería como la salida académica, que es la principal en la carrera, y dije, yo esto no quiero hacer esto, no quiero dedicarme a la academia, a la investigación. Entonces, estaba un poco en bolas, como digo, bueno, la verdad que no sé, siempre durante todos esos años me atormentaba un poco el no tener resuelto a qué me quería dedicar del todo, como qué tipo de desarrollo profesional quería tener. Entonces, en un punto fue como, bueno, me voy de viaje y después veo, ¿viste? Me servía por ese lado. Justo no estaba en ninguna relación de pareja, entonces fue bastante tranquilo por ese lado. Si no, sí, hubiese sido todo un tema. Quizás no me hubiese ido 6 meses si hubiese estado de novio en ese momento. Y después, respecto de... No, y por suerte no tuve que sacrificar ningún trabajo porque me dieron licencia en los dos. Entonces no resigné tanto. Era simplemente tiempo. Se acomodó todo y se podía hacer y bueno, le di para adelante. Y después cuando volví sí me agarró, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué quiero hacer con mi vida? Pero en ese sentido, por ejemplo, en este momento que estabas de tu vida, India o alguno de los países que conociste en ese momento y las culturas que conociste, ¿te dieron respuestas como más tranquilizadoras o respuestas de algún tipo de decir, bueno? Sí, yo ya en ese momento estaba como construyendo en mi mente y en mi identidad una respuesta que era, bueno, no sé de qué voy a laburar, pero voy a laburar. Como que un poco mi resolución de todo ese dilema y todo ese conflicto interno fue, voy a ser un trabajador. Por ahí voy a trabajar un poco de docencia, un poco en una empresa. Yo en ese momento trabajaba como administrativo en una empresa y como docente. Bueno, trabajaré de docente o trabajaré de otra cosa, después buscaré otra changa. Me tranquilicé diciendo, bueno, voy a ser un trabajador y voy a rebuscármela con un montón de herramientas que tengo en distintos tipos de laburos. No me dio respuestas por ese lado, pero sí me dio otras respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía o que me fueron surgiendo en el momento. Estuve mucho tiempo solo, estuve en partes del norte de India, que era todo montaña, donde no tenía señal. Entonces, ni siquiera... ¿Ahí soledad total? Sí, ni siquiera tenía internet. Entonces estaba solo y no estaba hablando con gente tampoco. Entonces tuve mucho tiempo para pensar y ahí, bueno, hubo algunas otras trabitas que tenía en el orden más de lo vincular, de la forma de vincularme con... ¿Volvieron personas tipo a tu cabeza quizás habías? Sí, volvieron situaciones de mi vida que dije, ¿por qué me pasaba esto? ¿Por qué hice esto? Bueno, ¿no? Uno tiene un montón de tiempo para hacerse miles de preguntas. Y sí, encontré algunas respuestas a otro tipo de dilemas con los que cargaba. Fue bastante... hubo introspección y hubo respuestas en ese sentido. Volví cambiado en algunas cosas y más maduro en algunas cosas que no tenía pensado, que no era algo que estaba tan visible para mí, las cosas que sí pensé. Así que sí, obviamente siempre viajar y viajar solo te hace conocerte más porque te das cuenta, bueno, eso, cómo tomas decisiones, cómo interpretas las cosas que van pasando, qué cosas te hacen sentir a gusto, cuáles te incomodan más. Siempre lo tomo como una experiencia de autoconocimiento, el viajar. Así que sí, hay respuestas y hay un trabajo interno en ese tipo de viajes para mí, que es algo que me atrae, ¿no? Siempre me gustó.